Buenos días. Bueno, dado que tuvimos que terminar el video anterior de manera un poquito abrupta, vamos a hacer una pequeña recapitulación de este nuevo tema que estamos viendo. Se trata de la óptica con matrices. Bueno, la motivación para hacer esta óptica fue, creo que ustedes ya la habrán reconocido. Con la óptica clásica y la propagación de rayos. Bueno, un elemento óptico es más o menos trivial resolverlo, sobre todo con la ecuación de Gauss, con la aproximación parcial, pero si le pones uno o más elementos, aumenta muchísimo la complejidad. Entonces, justo eso es la óptica con matrices. La óptica con matrices le asigna una matriz a la transformación que le da en la propagación del espacio cada elemento óptico y constituye una álgebra. Entonces, si nosotros tenemos una cadenita de elementos ópticos, como por ejemplo varios lentes, entonces nosotros podemos hacer la multiplicación correspondiente, de manera que en lugar de considerar, en este caso, 4 transformaciones, una, dos, tres, cuatro, tendremos una transformación equivalente, que está dado por una matriz del sistema completo, que en principio podemos ver como una caja negra. Eh, Vimos como primer ejemplo una superficie cualquiera, no cualquiera, una superficie plana, refractora, utilizando los resultados de Snell en la aproximación parcial. Y después vimos la necesidad de efectivamente extenderlo a varias capas, de manera que fuéramos formando los elementos ópticos. Les comenté que con solo dos matrices, con del medio homogéneo y con la de una superficie esférica, nosotros podemos construirlo todo. En resumen, con esas dos matrices, bueno, pues llegamos con el álgebra de matrices correspondiente que ya hicimos. Y bueno, vamos a seguir repasando, así es que no se preocupen si no lo han pescado al 100%. Llegamos a que son matrices bastante sencillas, todas ellas son diagonales, todas ellas su determinante vale 1. Aquí tenemos la del medio homogéneo, la de la superficie esférica, con su bien localizada su potencia. Bueno, y nos planteamos la pregunta, ¿qué más elementos podemos construir con ella? Aquí es donde nos quedamos. Ahora sí les voy a compartir en la exposición. Em, Seguimos, no hay mucho más, no vale la pena repasarlo en detalle. Lo que sí les voy a decir es que simplemente seguimos la receta. Si nosotros vamos de izquierda a derecha siguiendo el rayo, en este caso es de izquierda a derecha, vamos tomando nota de cuál es la superficie que nos encontramos primero, nos fijamos en la geometría del sistema y entonces anotamos cada una de sus matrices en el orden adecuado. Acuérdense que siempre a la izquierda van al revés. La última de izquierda a derecha va a la izquierda y la primera de izquierda a derecha va a la derecha. Entonces, bueno, aquí no hicimos más que poner las matrices de la primera superficie, del medio homogéneo que separa las dos superficies esféricas y de la primera superficie. Las multiplicamos y llegamos a este resultado, ojo, aquí dimos por hecho, y este es el caso general, aquí dimos por hecho que los medios los medios que rodean a la lente son distintos. Del lado izquierdo tenemos el medio 1 con índice de refracción N1 y del lado derecho al de N3 con índice de refracción
N3. En medio, el medio, la lente normalmente está hecho de cuarzo o de vidrio, en fin, este caso es N2. Entonces, bueno, podemos ir viendo que va tomando forma. En un segundo van a ver, esta la lente gruesa en el laboratorio se usa poco. En verdad, la lente tiene que ser bastante gruesa. Normalmente, para los cálculos que uno hace dentro del laboratorio, la aproximación de la lente delgada, que es lo que vamos a seguir a hacer a continuación, es la más usada, pero aquí podemos ver un par de cosas. Los sitios más importantes son este de acá, el 1-2, donde uno puede ver el grosor de la lente. Siempre, si te dicen, bueno, esta es la matriz de una lente gruesa, yo me fijo en el elemento 1-2 y ese va a ser su grosor sobre su índice de refracción. Eso es importante. Porque eso te da información directamente de la geometría de la lente. La otra cantidad muy importante es esta de acá. Esta de acá la vamos a identificar después con la potencia. Y de hecho, cuando uno, ahorita lo vamos a hacer en un segundo, cuando uno hace el grosor de la lente tender a cero, no te da más que la potencia de una lente delgada. Eso está aquí. Entonces, lo que yo quiero hacer es tender a cero, hacer tender a... A ver, yo estoy haciendo la aproximación ahora de la lente delgada. Tengo una lente gruesa. ¿Qué hago? Pues hago su espesor, tender a cero. Eso ya lo vimos anteriormente en el curso, solamente ahora lo estamos haciendo con las matrices. Entonces, es de esperarse que el resultado sea el mismo, que sea equivalente, pues vamos a ver. Entonces, tengo el resultado anterior, que de la lente gruesa. Yo hago su grosor T y tender a cero. Entonces quiere decir que esta cantidad de acá se me va a cero, esta otra cantidad también se me va a cero, y entonces, bueno, y estas otras dos también. Entonces, ¿qué me queda? Me queda simplemente otra vez una diagonal, donde si definimos a esta cantidad como la potencia de la lente, que de hecho lo es, entonces me queda exactamente me queda exactamente la misma forma que una superficie esférica, con la potencia definida un poquito distinto, porque bueno, hay más materiales involucrados. Aquí tenemos tres materiales involucrados. De la otra forma tenemos solo dos: el material de donde viene la luz, y el material que está contenido por la superficie de la lente. Bueno, este es el caso general, pero ¿qué pasa si nosotros tomamos un caso particular? Y ese caso particular en realidad es bastante útil, porque si nosotros hacemos, fíjense muy bien, si nosotros hacemos hacemos una simplificación y hacemos que el material de entrada, o sea, el de la izquierda, sea igual al de la derecha, pues estamos reproduciendo lo que sucede en el laboratorio. En el laboratorio yo tengo, lo que pasa en el laboratorio es que yo tengo la lente montado en una montura y está rodeado de aire. Entonces, normalmente, pues N1 es igual a N3 igual a 1, que es el aire. Entonces, si nosotros hacemos esa simplificación, que es bastante útil, de hecho es mucho más útil que el caso general, entonces, pues veamos qué pasa. Veamos primero qué pasa con la lente gruesa. Aquí no hay ninguna ciencia de la transparencia anterior a la transparencia que tengo ahorita en la pantalla. Simplemente dice N igual a 1, N1 igual a 3, y a ambas les llamé N1. Eso
el resultado principal es que se me simplifica mucho este, esta, el término de acá, los términos que no están multiplicados por t. Los términos multiplicados por t se simplifican también un poco, sobre todo que estos dos son iguales, bueno, prácticamente iguales, salvo por un signo y porque cada uno contiene la información de una superficie distinta. Pero bueno, esta simplificación creo que ya la empezarán a reconocer y obviamente, pues bueno, ya si hacemos la simplificación a la lente delgada, que nuevamente no tiene gran ciencia más que hacer t, t tender igual a cero, entonces ya nos queda la, este, la ecuación de la lente delgada. Aquí reconocemos la potencia y la potencia de la lente, de una lente delgada, que si recuerdan de sus clases anteriores, eso no es más que la definición del foco, de la distancia focal. Entonces, y eso nos queda como el índice de refracción del medio que lo rodea sobre la distancia focal. Bien, entonces, y pues nuevamente es de llamarse la atención, que bueno, es de esperarse, pero vamos confirmando que las expresiones que nos quedan, tanto para la lente gruesa como para una superficie esférica, tienen la misma forma, que es un resultado que estamos heredando de la óptica gaussiana en la aproximación paraxial. Hagamos una pequeña pausa. Vale la pena tomar nota que, en, que todas las matrices que les he presentado hasta ahorita, esto compruébenlo, es muy sencillo aquí calcular el determinante 1 por 1 menos t entre n por 0 es 1. Igualmente para la superficie esférica, nuevamente el determinante es 1. Y además, bueno, cabe señalar que si yo estoy construyendo componentes con estas dos matrices que van a ser un caballito de batalla, pues el producto de dos matrices es lo que me dice el álgebra de matrices, que el producto de dos matrices es igual que el determinante del producto de dos matrices unitarias también es unitario. Entonces estamos contentos, vamos a poder multiplicar las matrices que se nos pegue la gana y entonces podemos hacer cadenas de elementos ópticos arbitrarios. Muy bien, entonces ya nos concentramos en cómo construir las matrices de algunos elementos ópticos, algunas, en inglés les llaman building blocks, o sea, tabiques de construcción. Bueno, pero lo importante, bueno, las matrices son importantes, pero lo más importante es saber qué pasa con el rayo de salida. O sea, ya tengo una matriz, la matriz, por ejemplo, de la superficie esférica y de la lente delgada. Y bueno, lo importante es que, o sea, la motivación de eso es que yo quiero saber, dado un rayo que entra y un sistema óptico que yo tengo en su camino, qué es lo que yo voy a esperar cuando salga el rayo de ese sistema, ¿no? Finalmente, los sistemas ópticos son para manipular la luz y lo importante cuando yo manipulo la luz es el resultado y el resultado es el rayo de salida. Bien, entonces el rayo de salida yo lo voy a caracterizar, como les mencioné en la clase anterior, por un vector que me va a dar su trayectoria, que va a ser en dirección, en línea recta. Es un rayo y está accediendo a un medio homogéneo. No vamos a irnos a casos más complicados. Entonces está descrito por este vector, por una altura, por el índice de refracción y el ángulo que toma con respecto al eje óptico.
Eh, entonces, si tomamos como ejemplo, para tener un ejemplo concreto, la matriz que me describe a una lente esférica, perdón, a una superficie esférica y a una lente delgada, de hecho también una lente gruesa, nada más la diferencia es la definición de la potencia. Entonces, bueno, pues me voy a dar cuenta que al hacer mi transformación, que eso es equivalente a hacer la multiplicación del vector por la matriz, bueno, pues me sale un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde de inmediato yo veo que y' es igual a y0, y perdón, que las y son iguales, estoy atravesando una superficie, entonces no me queda de otra, ya lo comentamos. Y que que al salir de la última superficie eh, de mi elemento óptico, entonces el rayo de luz va a tener un ángulo alfa prima, que es igual a alfa, el ángulo anterior, multiplicado por el cociente de los índices de refracción, el n, que es el anterior, y n', que es el posterior. Eso menos la potencia, fíjense bien, es la potencia de la superficie o de la lente dividida sobre su índice de refracción. Entonces, es interesante ver que aquí está, que en este término está contenida toda la información de la lente, su material, dónde le pega el rayo de luz y su índice de refracción. Bien, ahora, este fue un caso particular en donde vimos qué sucede con el rayo de salida dada una matriz. Pero obviamente, bueno, a nosotros nos interesa saber el caso general. Es decir, yo tengo una matriz A, B, C y D. em, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, para empezar, yo tengo una matriz A, B, C y B? ¿A qué sistema óptico? Hay varias preguntas. ¿A qué sistema óptico corresponde? ¿Cuántos sistemas ópticos equivalentes hay? Bueno, la respuesta es un montón, pero hay un caso que es muy útil, que es el de la lente delgada equivalente. Es decir, ¿qué características tiene que tener una matriz A, B, C y D para que yo pueda dar por hecho que hay una lente delgada que se comporta igual? Ese es un caso muy útil. Hay veces que uno tiene el espacio limitado para, de cierta forma, o sea, yo tengo un cierto espacio para construir un sistema óptico y resulta que a mí me gustaría simplemente afocarlo, pero resulta que por azares del destino yo tengo que hacerlo con dos pasos o tres o cuatro. Entonces, ese es un ejemplo muy burdo. Si ustedes quieren, luego vamos a ver ejemplos mucho más concretos, en el que me serviría saber, bueno, yo necesito que la luz de salida tenga ciertas características que me las daría esta lente delgada. Bueno, ¿qué sistema óptico yo necesito? Porque no puedo poner solo una lente delgada ahí. Entonces, vamos introduciendo las herramientas que vamos a necesitar. Aquí el truco es, yo tengo un sistema óptico que estoy viendo como una caja negra. En esta caja negra hay los elementos ópticos que a ustedes se les pegue la gana. La pregunta es, ¿yo lo podría extender? Ya ven que las matrices se van construyendo por rebanadas.
yo lo podría extender para poderlo ver como una lente delgada. La respuesta es a veces sí y a veces no. Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones para que sí, para que sí suceda. Entonces, para establecer los elementos que vamos a utilizar para averiguar estas reglas, ya bauticemos a las distancias. Yo extiendo una rebanada, son rebanadas de aire. Tengo el primer vértice aquí y el segundo vértice acá de mi sistema óptico, el primer vértice de mi primer elemento óptico acá, el segundo vértice de mi último elemento óptico acá. Bueno, pues, ¿qué tanto yo necesito, qué tan ancha es mi rebanada de aire, que serían de distinto grosor en general? ¿Qué tan ancha, qué anchura D necesito de un lado y del otro? ¿Qué anchura D y D' necesito para extender? Y esas distancias me definen unos planos, los que se llaman planos principales, que simplemente son planos que delimitan en el espacio hasta dónde llegaría mi sistema óptico extendido para poder, para que yo lo pueda considerar como una lente delgada equivalente. Entonces, matemáticamente ya lo sabemos hacer, nada más que vamos a hacerlo pasito a pasito para que vayamos entendiéndolo muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo mi sistema óptico rodeado por una rebanada de aire, por un lado a distancia D y por el otro lado mi rebanada de aire a distancia D'. No me hagan caso mucho a cuando yo digo derecha e izquierda, porque me acabo de dar cuenta que mi derecha sale izquierda en la cámara, entonces me voy a estar confundiendo. Entonces, mucho ojo con eso, no me hagan mucho caso con las manos, pero sí fíjense en el cursor con el apuntador que les puede estar señalando. Bueno, entonces tenemos nuestro sistema acá, que es una caja negra que tiene una matriz ABC y D y sus extensiones que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen sus matrices, son medios homogéneos. Es una propagación de la luz a lo largo del aire, ¿no? No nos estamos complicando la vida. Uno lo podría hacer en agua si quiere, o en vacío, o en otros medios que sí podrían llegar a ser relevantes. Ahorita lo estamos haciendo simplemente con aire. ¿Eso qué quiere decir? Que N1 va a ser igual a 1, aunque lo estoy poniendo aquí explícitamente. Bien, entonces, dijimos que vamos de atrás para adelante. Entonces ponemos hasta la izquierda, ponemos hasta la izquierda lo que va a la derecha. Aquí la rebanada con grosor D' que corresponde al plano principal H'. Después le sigue la matriz A, B, C y D del sistema óptico y finalmente la matriz de la primera rebanada. Ojo, aquí esto está a la izquierda, le pongo un signo menos, esto está a la derecha, le pongo un signo más. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Bueno, yo lo que quiero averiguar es cómo se ve la matriz total y en pocas, bueno, para ver si mi truco de extenderlo en rebanadas me sirve, yo tengo que averiguar qué condiciones impone el sistema sobre D' y D. Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, primera multiplicación del karateka. Bueno, esto es lo que me da. Me da una matriz otra vez de 2 por 2. No hay gran ciencia. Todas estas multiplicaciones es muy útil que las hagan en casa para ejercitar. Y después hago la segunda multiplicación. Entonces, yo tengo una matriz con 4 elementos. 1, otro grandote 2,
3, 4. Y yo lo que quiero es que ver qué condiciones me impone el hecho de que esto pudiera ser o no eh, una lente delgada. Entonces, ¿qué hace uno cuando quiere imponer condiciones? Pues lo hace igual a fuerza y ve que es este hecho de hacerlo igual a fuerza, qué condiciones me impone. Bien, entonces, esa matriz ya lo conocemos, es la diagonal con menos P en el elemento en el elemento 1, 2. Entonces, pues vamos igual, ¿qué es lo que hacemos? Pues igualamos término a término. Entonces, A más C por D' entre N1 tiene que ser igual a 1. Esa es la primera ecuación que me da el sistema. Después, todo esto de acá, el elemento 1, 2 tiene que ser igual al elemento 1, 2 de la lente delgada, que es 0. Entonces, esto debe de ser 0. C, esa es la más fácil. C tiene que ser igual a menos la potencia. Y D, bueno, y el último, C por D entre N-1, bueno, negativo, más D, eso tiene que ser igual a 1. Entonces, tenemos un sistema de 4 ecuaciones y en realidad solo nos interesa todo lo demás. Solo nosotros suponemos que ya conocemos A, B, C y D y que también ya conocemos qué lente es la que nos está motivando a hacer esta igualdad. Entonces, las incógnitas en realidad que tenemos son D y D'. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues las despejamos. Entonces, de la primera ecuación, son de la primera y déjenme ver, y de la última, me salen estas dos, me salen estas dos ecuaciones para D y para D', que si yo me doy cuenta bueno, que de hecho, no es que me dé cuenta, ya nos dimos cuenta que C es simplemente a menos la potencia, entonces uno lo puede sustituir directamente acá y entonces vemos que nos quedan unas condiciones que se deben de cumplir. Eh, que para A y para D en términos de las cantidades del sistema. Ahora, de la última ecuación, de esta de acá, sustituimos los valores para D y para D'. Y hacemos la talacha. Aquí están un par de renglones de talacha que ustedes podrían checar. Nos sale bueno, eso tiene que ser igual a 0, según la ecuación 2. Entonces, nos sale que algo que ustedes deberían de estar ya reconociendo, ¿no? Que forzosamente el determinante de la matriz A, B, C y D tiene que ser igual a 1. Y eso, bueno, le damos palomita. Eso, si es una matriz que describa bien a un sistema óptico, ya vimos anteriormente que tiene que ser unitario. Entonces, eso está bien. Pero ojo, también nos sale que C está en el denominador. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que C tiene que ser distinto de 0. Y eso tiene total lógica. Si una lente, para que se comporte como una lente delgada equivalente, pues entonces el sistema debe de tener potencia, si no, no va a enfocar.
todos los elementos que enfocan, que tienen una distancia focal, tienen una potencia. Ya lo vimos tanto en la superficie esférica, como en la lente delgada, como en la lente gruesa. Entonces, no es de esperarse que encontremos esa condición. Entonces, concluimos qué es lo que necesitamos para que una matriz de un sistema óptico dado me pide para poder ser equivalente, para que sea posible encontrar una lente delgada equivalente. Entonces, me pide que el determinante sea 1, perfecto. Eso es simplemente que exista un sistema óptico que corresponda a la matriz. Ahora sí que me parece justo. Y me dice, me pide que tenga una potencia. Y eso, pues, en fin, ya lo comentamos. Tampoco es de asombrarse. Y entonces, si esas dos cosas suceden, yo ya puedo determinar las distancias D y D' para decir, ok, hasta acá se va a comportar como una lente delgada, ¿Y qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso que si yo midiera desde los vértices la distancia hacia el objeto y del vértice al objeto y de un vértice al objeto y del otro vértice a la imagen, directamente las cosas no me darían. O sea, lo que yo averiguaría es que se trata de un elemento que enfoca, pero que no se comporta, pero no sé, yo no podría aplicar la ley de Gauss. Aquí la clave es que y eso lo vamos a ver en el siguiente video, voy a poder aplicar la ley de Gauss en estos sistemas y por ende va a haber un sistema se va a parecer, bueno, se va a comportar igual que una lente delgada, pero las distancias SU y SI, o sea, las distancias al objeto y a la imagen, se van a medir a partir de los planos principales. Bueno, entonces, vamos a hacer videos cortitos para que podamos ir digiriendo las cosas. La historia continuará. Vean, esperen el video de óptica de matrices 3. Gracias por su atención.